Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Héctor Zavala, subdirector de la sede de la UNAM en Boston, y a nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestra serie de conversatorios en las humanidades. El día de hoy vamos a platicar sobre los desafíos laborales que enfrentan los migrantes en Estados Unidos, precariedad, perspectivas, y tenemos a dos invitadas de lujo, la doctora Maritza Caicedo de la UNAM y la doctora Sky Altman del Social Policy Research Associates. Como de costumbre, nuestra colega Mariana Imas estará a cargo de la moderación de esta sesión. Les invitamos a disfrutar mucho de este encuentro entre expertas y esperamos que sea de su agrado y los vemos en una nueva edición de nuestros seminarios. Hasta luego y buen día. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde nos acompañen, y sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios en humanidades que estamos teniendo desde la UNAM Boston. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los desafíos laborales a los cuales se enfrentan los jóvenes y la población migrante en Estados Unidos. Y nuestras invitadas de hoy son Maritza Caicedo de la UNAM y Sky Altman, que trabaja para la ONG Social Policy Research Associates. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, este conversatorio va a ser bilingüe. Maritza va a participar en español y Sky va a participar en inglés. Y antes de comenzar, déjenme presentar a nuestras invitadas con un poquito más de detalle. Maritza es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y desde 2006 tiene una línea de investigación de largo aliento que busca entender la articulación migración-mercados de trabajo. Maritza se ha concentrado en estudiar la migración latinoamericana hacia Estados Unidos y sobre todo las condiciones laborales de migrantes latinoamericanos y caribeños de primera y segunda generación en áreas metropolitanas. Recientemente ha introducido en esta misma temática proyectos sobre el estudio de la discriminación salarial como expresión de desigualdad, sobre el desempleo y la salud mental de los migrantes latinoamericanos. Sky tiene un doctorado en bienestar social y un Master en Social Work por la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente trabaja para la ONG Social Policy Research Associates, donde es gerente de proyectos para el trabajo y se encarga de estudiar la cartera de creación de evidencia de USDOL Navigator y el estudio de impacto de asistencia técnica de Youth Build USA. Además de su trabajo actual en la ONG, Sky tiene una experiencia en políticas y programas de desarrollo laborales para jóvenes. Ha sido coordinadora de proyectos para un programa de capacitación laboral para jóvenes, coordinadora de tutores para un programa de acceso a la universidad y consejera de reingreso en un centro de detención juvenil en el sur de California. Sky, Maritza, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Thank you so much for joining us. Thank you. Muchas gracias, Mariana, es un gusto. Pero bueno, entonces empecemos nuestra conversación para abrir un poco este diálogo. Me gustaría preguntarles a las dos sobre un concepto que vamos a estar hablando a lo largo de nuestro seminario, y es el concepto de trabajo precario y cómo afecta a las poblaciones que ustedes estudian. Entonces, si nos podrían definir un poquito más de qué se trata la idea de trabajo precario, y Maritza, en tu caso, cómo afecta a la población migrante, y luego Sky, cómo afecta esto a la población joven en Estados Unidos. Entonces, Maritza, empezamos contigo. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, para entender el concepto de empleo precario, es necesario ubicarnos en el contexto de transformación económica y productiva de los Estados Unidos. A mediados de los años 70, Estados Unidos sufrió un proceso, vivió un proceso de transformación económica, más conocido como reestructuración económica, que implicó la salida de distintas empresas del sector industrial hacia otros países de medianos ingresos. Paralelo con ese proceso de desindustrialización, creció y se fortaleció el sector de servicios, ¿no? Y ese sector, ese crecimiento del sector de servicios, porque bueno, es importante señalar que ese modelo de producción que existía en los Estados Unidos
tenía como característica que ofrecía una relativa estabilidad laboral a los trabajadores y unos salarios que le permitían al trabajador mantener cierto nivel de consumo. Con el agotamiento de ese modelo de producción industrial y el crecimiento del sector de servicios, esos beneficios o esas condiciones de los trabajadores desaparecen en muchos empleos. No digamos que totalmente, pero para muchos trabajadores se vieron afectados por esa transformación económica o reestructuración económica, porque a la vez el crecimiento de la economía de servicios se dio paralelamente con una serie de políticas de flexibilización laboral. Y esas políticas de flexibilización laboral tienen que ver con que cada vez el mercado, la fuerza de trabajo, los salarios se van adaptando a las circunstancias cambiantes de la economía. Y además, esa flexibilización laboral implica también, o ha implicado una desregularización de las relaciones contractuales en el mercado de trabajo. Entonces, este es el contexto que da lugar a que hoy en día hablemos de trabajos precarios en los Estados Unidos o hablemos de un mercado laboral precarizado. ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza porque cada vez el trabajo o el empleo es más inestable, es decir, muchos trabajadores tienen empleos de corta duración en los Estados Unidos. Hay una ausencia de protección de los trabajadores y cuando me refiero a protección del trabajador estoy hablando de que cada vez menos trabajadores cuentan, por ejemplo, con una cobertura médica pagada a través del empleo, pagada por el empleador, y cada vez menos se cuenta con la posibilidad de cotizar para un plan de retiro para la vejez. Además, si a esto se suma, las remuneraciones son exiguas, son muy de muy bajos salarios, ¿no? Son muy bajas. Entonces, eso además que obliga a que los trabajadores tengan que estar a la vez, paralelamente, tener muchos empleos para completar un salario relativamente digno. Y uno de los aspectos más importantes que caracterizan esa precarización laboral es la imposibilidad que tienen hoy los trabajadores de negociar, de sentarse a negociar con el capital. Entonces eso pone, no solamente eso se trata de una precarización de las condiciones laborales, sino un estado de indefensión en que la transformación económica y del mercado de trabajo ha puesto a los trabajadores. Un poco para dar respuesta a lo que significa un trabajo en condiciones de dignidad humana en la actualidad, la OIT a finales de los años 90 introdujo el concepto de trabajo decente, que a mucha gente no le gusta, pero lo hizo con el propósito justo de mostrar qué es, la OIT, perdón, es la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo tripartita, y dentro de sus objetivos está hablar o mostrar qué significa un empleo en condiciones de trabajo decente, valga la redundancia, ¿no? Es un empleo remunerador, ¿no? Y también implica el hecho de que toda persona, todas las personas que deseen trabajar puedan hacerlo. Todas las personas que deseen un trabajo de tiempo completo puedan tener un trabajo de tiempo completo. Y que los trabajadores cuenten con seguridad social, un poco lo que decía hace un momento, prestaciones laborales, es decir, cobertura médica, poder cotizar ante un plan de pensiones y algo muy importante también, que los trabajadores puedan ejercer a plenitud sus derechos en el mercado. ¿Sí? Y este es un punto bastante importante cuando hablamos de los inmigrantes, porque tal vez lo toquemos un poco más adelante, pero en Estados Unidos hay una cantidad importante de inmigrantes latinoamericanos que no cuentan con documentos. Y el no contar con documentos en sí mismo pone a los inmigrantes en un estado de mayor vulneración de sus derechos. Y el otro aspecto importante que destaca la OIT
es la capacidad de que se pueda establecer un diálogo social. Y ese diálogo social se da a través de la participación sindical. Y nosotros sabemos que son pocos los trabajadores que pueden tener este tipo de participación, ¿no? en los Estados Unidos. Entonces, esto sí, en suma, es lo que señala la OIT de lo que debe ser, cuando habla de trabajo decente, de lo que debe ser, hace alusión más bien a lo que es un trabajo suficiente en cantidad y calidad, ¿no? Es un poco la idea. Muchísimas gracias, Maritza. Sky, please go ahead. Oh, thank you very much. Thank you, Mariana, for this question. I think it's really interesting. I'll start off by just saying that I think that the language that we use really shapes how we conceptualize issues related to employment. So for me, the way I've thought about this has evolved a little bit over time as I've moved from academic research into applied research. So initially, as a PhD student and as a postdoc, I was really interested in understanding the problem of precarious employment. By using that term, I was able to draw upon and contribute to a body of growing academic research that focused on being able to capture and measure precarious employment. At that time, I was really interested in shedding light on inequities among young workers in the US labor market, and in particular, being able to understand some of the employment trajectories of young workers over time. Because I felt like that was something that wasn't really being talked about much here in the United States, particularly in the academic literature. But more recently, in my work as an applied researcher and as an evaluator today, the term I generally see being used more often in this work is the concept of job quality or good jobs. So the questions I work on now largely focus on identifying and helping organizations to implement evidence-based solutions to help people move into good jobs, and on addressing obstacles or barriers that people might face to finding, getting, and keeping those jobs. So, that's just a note in terms of how I think about those two terms. I see them both as being useful. For me, they've just tended to reflect differences in who I was trying to speak with and what I was trying to understand. But okay, so to answer your question, what is a good job? There really is no one agreed upon definition. I think the closest thing that we have here in the United States is the Good Jobs Initiative framework developed by the US Department of Labor, which highlights 8 principles of good jobs. So I'll paraphrase a little bit here, but those principles are fair recruitment and hiring practices, access to benefits, equal opportunity and freedom from discrimination, worker representation and voice, safe, healthy, and accessible working conditions, opportunities for contribution to organizational culture, a stable and fair living wage, and equitable opportunities to advance in one's skills and career. In terms of youth specifically, and just to clarify, when I say youth, I'm generally referring to young people between the ages of 16 and 24. In terms of youth and good jobs, there are a lot of outstanding questions and gaps still in our existing knowledge. So for example, how do you ensure that there are pathways to good jobs available to all young people? What types of training opportunities are out there already that could either use additional support, or where might we need to create stronger connections between training and employment? These are the sorts of questions that will be critical to address in the coming years, I think, in order to ensure that all workers have access to quality jobs. Thank you so much, Sky. Bueno, ahora vamos a agregarle another layer, ¿no? Otra capa a esto que ustedes están diciendo, porque ya estamos hablando de por sí de poblaciones marginales, ¿no? O sea, la población migrante en Estados Unidos, una población vulnerable como la población joven en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa cuando agregamos el layer, la capa de género, ¿no? Does that complicate the picture even more, ¿no? Como complica las cosas todavía un poco más. Podemos hablar incluso de un trabajo precario,
marcado por el género al que uno pertenece. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poquito más de esto. Sky, if it's okay, now we'll start with you. Please go ahead. Sure. That's another great question, which I really appreciate. And I've looked at that a few different ways. So as part of my postdoc work, I'm sorry to keep going back and forth. No, it's good. That's kind of how I think about it. I published an article with Dr. Todd Franke that assessed the employment trajectories of young men and young women in the United States using nationally representative data, just to see what those trajectories looked like over time. And what we found was that the trajectories seemed to be a little bit different over time, with men concentrated in much more precarious work at the initial time point, but young women seeming to have greater difficulty moving out of precarious employment over time. And so this finding might be interpreted as one of the possible ways in which inequality seems to manifest early and potentially set the stage for long-term inequities in employment. Then more recently, the way I've looked at this is to try to understand interventions to support women workers. For example, I'm currently working on a project on the implementation of federally funded grants to nonprofit organizations across the US that aim to support women workers in understanding and exercising their employment rights and benefits. So that project is still very much in progress, but I can tell you that it's been really interesting to talk to and visit some of those projects in person and to learn about some of the innovative strategies that are being used to support women workers. So for example, some of the nonprofits implemented a train the trainer model to help empower participants to become community educators themselves, with the idea that women workers might be able to talk to other women workers better than someone who's more removed. So it's been great to learn more about this kind of important work that's being done. I think there's still a lot more to look at in this area, but I'm excited to see these different models being used in communities across the country. So those are just two examples of work I've done. I'll turn it over to Maritza. Adelante, Maritza, por favor. Oh, estás en mute. Sí. Perdón. Es Ahora. que había un poco de ruido aquí. No te preocupes. Sí, a mí me parece, bueno, me parece, ¿no?, un poco la experiencia de trabajo que he tenido. He logrado identificar 3 aspectos que caracterizan la inserción laboral de los inmigrantes latinoamericanos en general, ¿sí? Que tienen que ver con la segregación ocupacional, el primero de ellos. El segundo tiene que ver con las bajas retribuciones salariales que reciben los inmigrantes latinoamericanos. Y la tercera característica se relaciona con las precarias condiciones laborales en que ellos desarrollan su trabajo. Sí, y entonces estas 3 características o estos 3 aspectos se hacen mucho más complejos cuando se trata de las mujeres, ¿no? Si me permiten, me voy a extender un poquito aquí. Adelante, sí. En cuanto a la segregación ocupacional, ¿qué es lo que hemos observado históricamente en los Estados Unidos? Que hay una segregación que se presenta de 2 maneras, de forma vertical y otra de forma horizontal. Esa segregación vertical tiene que ver con que los inmigrantes latinoamericanos se insertan en la base de la escala ocupacional, principalmente, no todos, pero la gran mayoría se insertan en la base de la escala ocupacional. ¿Eso qué implica? Implica que se están insertando en las ocupaciones que gozan de menor valoración social y en consecuencia están peor remuneradas y presentan y realizan el trabajo en condiciones de alta precariedad. Entonces está segregado completamente. La población blanca estadounidense realiza una serie de trabajos y los inmigrantes latinoamericanos realizan otros. Pero esa segregación también se observa entre hombres y mujeres, ¿sí? En Estados Unidos,
en la población total, la fuerza laboral estadounidense en general, tiende a distribuirse en las ocupaciones de acuerdo al sexo, ¿no? O de acuerdo a la condición de hombre o de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres siguen realizando ocupaciones predominantemente masculinas o que tradicionalmente han sido asignadas a su género y las mujeres hacen lo propio. ¿Cuál es el tema con las mujeres? Que las ocupaciones de las mujeres, como gozan de menor valor social, generalmente son las peor remuneradas. Entonces ellas sufren una doble desventaja cuando se insertan en el mercado laboral de Estados Unidos, porque no solamente tienen la condición de inmigrantes, sino que a eso se suma su condición de mujer. Y si nosotros vamos agregándole más criterios de diferenciación social, como la raza, por ejemplo, vas a encontrar entonces que hace una gran diferencia ser una mujer negra inmigrante en los Estados Unidos y ser una mujer blanca inmigrante en Estados Unidos. La segunda característica que les mencionaba, que es la baja retribución salarial, se explica en gran medida por esa misma concentración de los inmigrantes en esas ocupaciones peor pagadas o esas ocupaciones que la otra población no está dispuesta a realizar. Yo hice un ejercicio hace algunos años en donde calculé la brecha salarial entre la población blanca y la población inmigrante, entre hombres y entre mujeres, y lo que encontré es que hay una parte de la brecha salarial que se puede explicar por las diferencias en las características individuales de los trabajadores. Dicho en términos más técnicos, por las diferencias de capital humano, es decir, escolaridad, experiencia laboral, conocimiento incluso del mercado, el dominio, el nivel de manejo del inglés, del idioma inglés. Esas son diferencias justificables, ¿no? Pero hay una otra parte de la brecha que ese cálculo me mostró que no estaba siendo explicada por las diferencias de capital humano y que muchos economistas también que han hecho ese ejercicio lo atribuyen a una posible discriminación, un posible trato desigual que reciben los inmigrantes latinoamericanos en el mercado laboral estadounidense. Y ahí obtuve una sorpresa interesante cuando hice ese cálculo. Las mujeres blancas no hispanas en Estados Unidos, como las inmigrantes latinoamericanas, tienen un conjunto de características de capital humano superiores a las de los hombres, ¿sí? Pero aún así las mujeres reciben menores salarios que los hombres, ¿no? Por dar un ejemplo, en el 2022, en el año 2022, hice algunos cálculos. Las mujeres blancas no hispanas percibían el 67.5% del salario anual que recibió un hombre blanco no hispano en ese año, ¿no? Y si uno mira a los latinoamericanos, todos los inmigrantes obtuvieron ganaron solamente el 53% del salario anual que ganó un hombre blanco en 2022. Y cuando haces distribuciones por sexo al interior y por raza al interior de los grupos latinoamericanos, encuentras diferencias importantes. Los inmigrantes latinoamericanos blancos ganaron el 64% del salario anual de un blanco no hispano, mientras las mujeres latinoamericanas blancas ganaron el 44.5% de lo que ganó un hombre blanco. Bueno, y así te digo, si sigues agregándole criterios de diferenciación social, vas a ver cómo las desventajas se duplican o se triplican, ¿no? Y la última característica de la que quiero hablar, de esas condiciones, de ese perfil de inserción laboral, es que los inmigrantes se están insertando
principalmente en ocupaciones precarizadas, ¿no? En empleos precarios o como en términos de la OIT, trabajan con déficit de trabajo decente, laboran con déficit de trabajo decente. Por ejemplo, los mexicanos, más de la cuarta parte de la fuerza laboral mexicana, de la fuerza laboral guatemalteca, de la fuerza laboral dominicana, se encuentran con déficit de trabajo decente. Es decir, sin cobertura médica pagada a través del empleo, sin posibilidad de cotizar en un plan de pensiones. Y esto es bien importante porque entonces uno dice, si están trabajando en esas condiciones, ¿cómo va a envejecer esta población? Son las preguntas, es inevitable preguntarse esto, ¿no? ¿Y qué decir entonces de la participación sindical, que es realmente muy baja dentro de este sector de trabajadores? Y se explica en cierta medida, como lo decía hace un rato, por la dinámica del mercado laboral, pero también por la condición de trabajadores sin documentos o sin permisos para laborar en Estados Unidos. No me voy a abusar del uso de la palabra, entonces aquí le dejo. No, Maritza, muchísimas gracias, súper interesante. Y esto de hecho me permite que pasemos a la siguiente pregunta, que es precisamente cuáles son las consecuencias a largo plazo, ¿no? Que tienen estas condiciones precarias o de trabajo, como decías, Marisa, con déficit de trabajo decente, ¿no? En las poblaciones que ustedes estudian. Sky, ya apuntabas tú un poco a esta diferencia, ¿no? De las posibilidades que tienen hombres y mujeres incluso de salir de estas condiciones de trabajo precarias. Pero bueno, si nos podrían hablar un poco más de las perspectivas a largo plazo que tienen las poblaciones que ustedes estudian en estos casos. Entonces, Sky, vamos contigo. So this is a really important question. And at the same time, I think it's somewhat difficult to know how to answer it now, since there's likely to be long-term implications from the COVID-19 pandemic that we just don't know yet. There's a substantial body of literature from the recession of 2008 and 9 that identified a wage scarring effect of suboptimal early experiences in the labor market. Some research that's been conducted since then, including my own, suggests that remaining in precarious employment early in one's career could also contribute to a job quality scarring effect that could lead to challenges in advancing in the workplace over time. But I think that there's just still a lot that we don't know about what the long-term implications will be, as I think we're going to talk about more in your next question. Thank you so much, Sky. Maritza, por favor, algo que agregar. Sí, a mí me parece que, bueno, sí tienen, la primera pregunta un poco con lo que terminé, el primer punto, perdón, un poco con lo que terminé hace unos minutos, es, lo primero que uno se pregunta es cómo van a envejecer estas personas, va a ser la calidad de vida de ellos, de estos trabajadores y la de sus descendientes, ¿no? Si se considera que el trabajo es un componente central en la vida de los seres humanos, ¿no? El trabajo no solamente determina el tipo de educación o la educación que tú puedes tener, el entrenamiento que puedes tener para insertarte al mercado, determina el nivel de consumo, el tipo de vivienda al que puedes acceder, ¿no? El crédito al que puedes acceder, el estilo de vida, incluso determina los recursos de los que tú podrías disponer para atender y proteger tu salud física como mental, ¿no? Ese es como lo primero que uno se pregunta. Hay investigaciones que han comprobado que cuando los salarios, cuando las condiciones de empleo y los salarios son adecuados, eso representa beneficios para la salud, tanto física como mental de las personas. Yo hace algunos años hice un ejercicio en donde observaba en la población estadounidense, tanto en la población blanca, no hispana,
como en los afroamericanos y en los inmigrantes mexicanos, ¿cuáles eran los aspectos que, población en la fuerza laboral, ¿no? Población empleada, cuáles eran los aspectos que ayudaban a explicar su salud mental, ¿no? Y lo que encontré es que en los tres grupos poblacionales, el tener un empleo estable y el tener una jornada de trabajo de tiempo completo representa beneficios para la salud mental, ¿no? Entonces, sin duda alguna, las condiciones de empleo que tienen los trabajadores son un determinante social de la salud, ¿no? De su salud tanto física como mental. Michael Flynn hizo un estudio hace algunos años en donde sostenía que en 2015, la tasa de lesiones mortales entre los trabajadores latinoamericanos fue de 5.9 por 100.000 habitantes, ¿sí? En comparación con la de la población total, que fue de 4 por 100.000 habitantes. ¿Eso qué dice? Los latinoamericanos están insertándose. Y entre estos latinoamericanos, los mexicanos los más expuestos a tener lesiones mortales, ¿sí? Eso que dice que los inmigrantes latinoamericanos se están insertando en los trabajos más peligrosos y los que representan mayores riesgos para la salud, ¿no? Entonces, bueno, hace ya algunos años en Estados Unidos se empezó a hablar de una paradoja epidemiológica, que los inmigrantes llegan a los Estados Unidos con niveles, con algunos indicadores de salud mucho mejores, o bueno, mejores que los de la población blanca, pero resulta que esos mejores indicadores duran entre 8 y 11 años. Con el paso del tiempo, esos indicadores en salud se pierden. Yo no estoy segura, no podría decir en ese momento a qué en estricto sentido se puede ver ese cambio, pero sí me atrevería a pensar que las condiciones de vida, que las condiciones de empleo, que las posibilidades que el empleo les da para tener condiciones de vida aceptables podrían influir en parte en eso, ¿no? No sé si... Sí, oh, perfecto, Maritza, muchísimas gracias. Y de hecho esto me permite también entrar en el tema del COVID, Sky, que estabas ya planteando. Sort of the long-term consequences of COVID in these vulnerable populations or young populations, and understanding sort of what can they do now, and what are their sort of long-term goals and visions and aspirations after COVID in terms of employment and decent employment. So if you both have an article actually together that talks about this, but Sky, can you elaborate a little bit more what's going on in that article and what did you find? Well, I feel like this is another question where we won't have certain answers for you, like really solid answers in the way we might want yet, because there's still so much we don't know. But that was really what we were trying to point to with this article. So together with two colleagues from UCLA, Doctors Jason Plummer and Victoria Copeland, Maritza and I wrote a paper to really highlight the importance of gathering and analyzing in-depth data on young people's employment experiences in the wake of COVID-19. We thought it was really important to highlight what was happening because we were familiar with the work that I was talking about just a minute ago by life course scholars that called attention to the potential, not just economic, but also psychological and social repercussions from early developmental periods for exploring and crystallizing vocational identity and work ethic. We also knew from economic research from previous crises that there might be long-term negative effects from the COVID-19 pandemic for young people coming of age today.
And previous research had suggested that the consequences at this time would be likely to differ by race, gender, age, sexual orientation, level of education, things like that. So it was that kind of research that we drew upon for the article, which was really meant to call attention to this issue. So, again, I think it's too soon to really know what some of the long-term implications of the pandemic will be. But at the same time, I think it's an incredibly important issue that we as a society will likely need to grapple with moving forward. Thank you, Sky. Ya pasando, digamos, como a cerrar el conversatorio, como últimos comentarios, precisamente les quería preguntar pues, ¿cómo podrían los cambios de políticas a nivel local, estatal o nacional precisamente abordar estas problemáticas de empleo precario que ustedes ya han identificado en esta conversación? Y sé que van a ser distintas las respuestas, ¿no? Porque creo que es muy distinto cómo se trabaja la población migrante a cómo se va a trabajar a la población joven legal, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, si nos podrían explicar un poco estas visiones de políticas a nivel local, estatal o nacional. Maritza, empezamos contigo ahora. Ay, otra vez el micrófono. Eso, Perdón. perfecto. A mí me gusta mucho el trabajo que Sky hace al respecto, porque Sky está directamente en la intervención social, ¿no? Y desarrollando acciones concretas y proyectos concretos para lograr una mejor integración de los inmigrantes a la sociedad estadounidense. Y lo que hablaba un ratito a Sky acerca de la interseccionalidad, yo creo que es un enfoque también que debe estar presente en el desarrollo tanto de proyectos como de políticas más generales. Yo puedo decir algo muy general y es que estoy convencida de que la sociedad estadounidense espera que los inmigrantes se integren, ¿no? Socioeconómicamente a la sociedad, al país, ¿no? Pero yo pienso que tienen que haber políticas muy claras y muy definidas para favorecer ese proceso de integración socioeconómica. Es decir, para reducir las desigualdades entre los inmigrantes, entre los trabajadores inmigrantes y el resto de la población estadounidense. Y desde mi punto de vista, eso tiene que pasar, en primer lugar, por una política de regularización de los trabajadores inmigrantes indocumentados, que son quienes peor viven, quienes peor, ponerlo en términos coloquiales, quienes peor la pasan en Estados Unidos, porque, como decía al inicio, el no tener documentos, el no tener permisos de trabajo los pone en una situación de alta indefensión, ¿no? Otro aspecto importante es dejar de criminalizar a los migrantes y ver a los migrantes como personas, como buscadores de trabajo. Ellos son buscadores de empleo que no tienen las condiciones, no tuvieron las condiciones en sus países y tuvieron que salir a buscar el trabajo a otro lado, ¿no? Y en general es necesario atender las causas estructurales de la migración. Yo creo que mientras esto se descuide, es difícil pensar en una mejor integración socioeconómica de los inmigrantes. Y para ya terminar, quiero citar el ejemplo de esta oleada de migración de finales del siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX que llegó a Estados Unidos. ¿Por qué se asimilaron? Ese anhelo de la sociedad estadounidense de que quien llegue se asimile, ¿no? Que se adapte al país. ¿Qué les permitió adaptarse a estos inmigrantes europeos principalmente que llegaron en ese periodo de tiempo? Les permitió adaptarse que encontraron un mercado laboral predominantemente industrial que les ofreció una relativa seguridad
y que fungió como el vínculo que los unía con la sociedad. Entonces, claro, esas primeras generaciones de inmigrantes europeos que llegaron en ese periodo de tiempo se instalaron en la base de la escala social y ocupacional de ese país, pero con el paso del tiempo, ellos lograron ir adquiriendo una movilidad social ascendente, ¿sí? Sus hijos, sus nietos lograron incorporarse de mejor manera a la sociedad estadounidense. Entonces, el trabajo, en síntesis, el trabajo es fundamental, las condiciones de empleo son fundamentales para que los inmigrantes puedan lograr esa plena integración socioeconómica a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Maritza. Sky, please go ahead. Oh, the mic. So as we talked about earlier, there's a lot of really important work being done right now at the national level to increase access to quality jobs. I'm familiar with some of that work due to my job with Social Policy Research Associates, which, even though we're a very small company, we're involved in a few evaluation technical assistance projects to support and better understand this sort of work. So at the national level, there's a lot of attention being paid right now to expanding the number of registered apprenticeship opportunities that are available, for example, and to ensuring equitable access to those opportunities through quality pre-apprenticeship. There's also the Infrastructure and Inflation Reduction Act funding, which is meant to support the creation of pathways to good jobs. So those are just two examples. But then there's also some really exciting work happening at the state level in places like California, where the State Workforce Board has made a big investment in equity, quality jobs, and climate resilience through the High Road Training Partnerships, or HRTPs, as they're called, which started as a demonstration project about 7 years ago. So the HRTP initiative aims to bring industry leaders such as employers, workers, and representatives from unions together to talk about developing training partnerships for key sectors such as healthcare, hospitality, transportation, distribution, and logistics. So the company I work with is based in California. So we get to see firsthand some of this kind of exciting work that's being done at the state and local level there. As we've talked about today, and maybe as I've said too much, I think that there's still just so much to learn and do. But it's exciting to see some of the innovative work that's being done right now to support workers. And from my perspective, especially young workers in training for, accessing, and advancing to quality jobs. Thank you so much, Sky. Maritza, Sky, I think that's all that we have time for today. Les quiero agradecer mucho a las dos por tomarse el tiempo, por platicar con nosotros y por compartir su conocimiento. Esperemos seguir la conversación también en otro momento. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias a ti por la invitación. Thank you very much.